forma de poderlo explicar, que es respecto a lo que yo les comentaba ahorita, ¿verdad? Que la parte hidrofílica y la parte hidrofóbica van a buscarse, ¿verdad? Les decía yo que la parte hidrofílica queda expuesta en ese aceite que se sumerge en el agua, se forma como una esfera, ¿verdad? Están juntas. Y toda esa parte hidrofílica es la que le decía yo hace un rato a Carlos, que es la que queda expuesta. Y las colas van buscando su unión, quedan al interior, toda esa parte hidrofóbica queda al interior cuando se forma la esfera del aceite, ¿sale? O la grasa. Esto es lo que observan. Toda la parte hidrofílica, que son los grupos funcionales carboxílicos, quedan expuestos y las colas se unen al interior. Entonces, gracias a esta característica anfipática de las moléculas de aceite es que podemos explicar por qué se separa del agua. Los lípidos también te los encuentras en las micelas de la leche. También hay lípidos en la leche que consumimos nosotros, ¿verdad? Las natas, no sé si alguno de ustedes ha consumido alguna vez un pan con nata, pues esa nata se puede separar de esa leche, ¿verdad? Pero bueno, ahí será otro proceso. A lo que quiero llegar es que también te lo encuentras ahí. Y se forman estas micelas en la leche. Bien, continuamos entonces. Ahora, ¿cómo es la característica espacial de un ácido graso insaturado? Ya aprendimos que la insaturación tiene que ver con la doble ligadura. Pues mira, esa doble ligadura hace que cambie de forma el ácido graso de manera espacial. Se hace como que se doble, ¿te das cuenta? A diferencia de las estructuras de los ácidos grasos saturados, esta sería como la característica de lo que nos podríamos venir encontrando en la naturaleza, ¿verdad? Como que la estructura se quiebra, le voy a llamar, sus vértices se nota de otra forma, ¿verdad? De manera espacial. Así sería la naturaleza o la disposición espacial entonces de los ácidos grasos insaturados con dobles ligaduras. Así se miraría si tuviéramos un microscopio macro y observáramos cómo está un ácido graso insaturado, así lo observaríamos. ¿Ven ustedes la diferencia? Qué bonito es la naturaleza química, ¿verdad? De estas estructuras. Muy bien. Y bueno, ya hace rato hablábamos de una fórmula general que representa el ácido graso y esta es una fórmula condensada donde se suman todos los carbonos de la estructura, los hidrógenos y los oxígenos, y esa es la forma en la cual se representa. Este es para el caso de un ácido graso saturado y este es para un ácido graso insaturado. Te das cuenta que la única diferencia va a ser que pues se restan 2 hidrógenos por lo que ya comentábamos. Los carbonos no pueden compartir más que 4 ligaduras y este carbono, por ejemplo, ya lo cumple, no le podríamos agregar otro hidrógeno, se rompería esa regla natural del carbono en la naturaleza química, igual de este lado, ¿verdad? Y ve cómo podríamos encontrarlo en un libro de texto representado. Dice carbono 4, 0, y este dice carbono 4, 1. ¿A qué hace referencia el 1? No se necesita invertirle mucho para poder deducir. ¿A qué hará referencia este 1? ¿Jóvenes? Este 1 hace referencia entonces a la insaturación, ¿verdad? Dice carbono 4, 2.0. Quiere decir que es un ácido graso de 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. 0 insaturaciones. Y este dice que es un ácido graso 4, 2.1. Quiere decir 1, 2, 3, 4 átomos de carbono seguida de una insaturación. A esto hace referencia a esto. Pero ahorita vamos a aprender más detalles de la nomenclatura, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a revisar? Nomenclatura hace referencia a cómo voy a nombrar yo esa estructura química o de qué dependerá que yo escriba el nombre de esa estructura química. Como acabamos de ver, por ahí tiene que saberse el número de los carbonos que conforman la estructura química, el número de los dobles enlaces y también la posición de los dobles enlaces. Hace un rato decíamos, bueno, este ácido graso tiene 2 insaturaciones, es ácido linoleico, pero cuando los vas a nombrar o cuando los vas a escribir, es necesario decir dónde está la doble insaturación y por ahí vamos a aprender nosotros detalles de cómo se nombran.
porque ¿qué significa todo lo que acabamos nosotros de ver, verdad? Ya decíamos que si tú tienes un 16 ceros, este 16 hará referencia a que serían los átomos de carbono que hay en la estructura, y seguido en este espacio esperaríamos encontrar si hay insaturación o no. En este caso, para esta estructura química dice que no hay insaturaciones, 0. Pero lo vamos a aprender mejor con la información que vamos a ver a continuación. ¿Cómo se nombran? Pues mira, te voy a pedir que te centres en la primera estructura, que es un ácido graso saturado, y nosotros vamos a ver que te puedes encontrar esto que decíamos hace rato, que es el 16,0. El 16 hace referencia al número de carbonos del esqueleto del ácido graso simple y el 0 a la insaturación. En este caso, si tú te encuentras este 16 seguido del 0, estamos hablando de un ácido palmítico. ¿Te acuerdas? Hace rato decíamos que el ácido palmítico es un ácido graso saturado de 16 átomos de carbono. No hay más que hacerle, ¿verdad? Para nombrar los ácidos grasos saturados no hay más que hacerle, está bastante sencillo. Pero bueno, voy a aperturar acá un poco la pantalla porque no me va a dejar ver lo que les quiero explicar. En el caso del ácido graso insaturado, tienes que nombrar las insaturaciones, decíamos hace un rato, y la diferencia va a ser esta. Tienes en el primer espacio que nombrar el número de los carbonos que conforman la estructura, que en este caso serían 18 si los contamos, ¿verdad? Ve cómo se nombran las insaturaciones en esta estructura y o cómo se colocan las insaturaciones en esta estructura, y tienes que especificar dónde están las insaturaciones. Aquí hay 2. Entonces, se comienza a contar a partir del grupo carboxílico el número de carbonos. El grupo carboxílico sería el primer carbono, entonces carbono 1, 2, 3, 4, hasta que llegues al carbono en el cual se halla la insaturación. En este caso, es en el carbono 9, la primera insaturación. Y la segunda va a estar en el carbono 10, 11, en el 12, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nombraríamos este ácido graso? De esta forma. Tiene 18 átomos de carbono y tiene 2 insaturaciones. Este que ves acá como un triangulito es una letra griega que significa delta. Y la delta siempre va a hacer mención de las insaturaciones en la estructura, ¿verdad? Decíamos que esta tiene 2 y efectivamente, después del delta se coloca en qué carbono se encuentran esas dobles insaturaciones, ¿verdad? Esa sería la forma en la que se encuentran nombradas por la ley o por la normativa de la IUPAC. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda, jóvenes, o alguna pregunta? Les quiero recordar que en cualquier momento de la clase pueden ustedes hacer preguntas, ¿verdad? ¿Hay dudas? ¿Comentarios? ¿Todo va bien? ¿Jóvenes? ¿Andan por ahí? ¿Chicos? ¿Pueden decir sí o pueden decir no? ¿Todo claro? O sea que les puedo poner en un examen algo así, ¿verdad? Y ustedes lo harían fácilmente. ¿Seguros? Pues al hacer referencia a lo que nos acaba de explicar, así como está en el esquemita, pues sí está claro de entender. Excelente, Dani, me da mucho gusto. No está difícil, está bien fácil de comprender. Lo único importante es recordar aquí a partir de dónde tengo que enumerar el esqueleto de los carbonos. Y va a ser siempre a partir del primer carbono del grupo funcional carboxílico. No lo olviden, ¿verdad? Sería a partir del primer carbono donde veas el grupo funcional. No va a ser del extremo de cola, siempre va a ser del extremo de la cabeza. Que la cabeza dijimos que es la parte hidrofílica, ¿recuerdan? Y la cola va a ser la parte hidrofóbica, no se olviden. Bien, ahora, gracias Dani por su participación. Existen por ahí otras formas de nombrar un ácido graso, pero en ese caso, hagan paréntesis aquí y vamos a retomarlo a través de esta explicación. Vean ahora este esquema, solo concéntrense en esta parte de arriba, no vean lo de abajo, ¿verdad? Aquí les voy a explicar.
Cuando nosotros estamos explicando una reacción química, a veces decimos la unión del carbono alfa de un ácido graso con la unión del carbono beta del otro carbono del ácido graso. En esos casos sí se hace un nombramiento por letra griega, pero es a partir del segundo carbono. Sería carbono alfa, carbono beta, carbono gamma y carbono delta. Y esta nomenclatura solo es exclusiva, les vuelvo a repetir, de cuando nosotros queremos nombrar puntos de unión de dos ácidos grasos para explicar una reacción química, ¿sale? O para explicar cómo se dan enlaces entre ellos. Sí se puede llegar a dar ese caso que te digan el carbono alfa, beta, gamma y delta. Y hasta ahí llega, ¿verdad? Ese es por un lado. Por otro lado, ¿han ustedes alguna vez escuchado hablar de que tienes que consumir omega 3 y omega 6? O no que lo consumas. ¿Han ustedes escuchado hablar de los omega 3 y los omega 6? Ácidos omega 3 y omega 6. Díganme sí o díganme no, no hay problema, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo sí? ¿En qué? ¿Sí recuerdan en qué parte o cómo lo han escuchado? En pastillas, maestra. Excelente, en pastillas. Así es. Pues fíjense que tiene una explicación. Esos omegas 3 y esos omega 6 son los aceites de hígado de bacalao que hablábamos hace rato. Pero bueno, el día de hoy vamos a aprender por qué se llama omega 3 y omega 6. Y la razón es muy sencilla. Se cuenta del carbono terminal o del metilo de la cabeza hacia la cola, pues, donde puede haber una doble insaturación. Por ejemplo, si la insaturación fuera en este carbono, es decir, que tendría que venir aquí, estaríamos, voy a dejar el puntero ahí, porque ahí es donde va a ser la doble insaturación de la que voy a hacer mención. Entonces, se comienza a contar de la cola a la cabeza, y en este caso, bueno, ya se me movió el espacio, lo voy a sacar, no nos vamos a perder. Voy a agregar por ahí una figura. Bueno, entonces acá voy a agregar una flecha y la voy a dejar. No la olvides, ¿verdad? Entonces, si yo te dijera en qué carbono está la ligadura de atrás hacia adelante, tú tendrías que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí comenzaría la doble ligadura. Imagínate, ¿verdad? Que aquí hice yo una doble ligadura y le quité un hidrógeno a este carbono y otro hidrógeno a este carbono. Entonces, aquí sería la doble ligadura. Entonces, a este le llamaríamos ácido graso omega 6, porque a partir de la cola a la cabeza está la doble ligadura en este carbono, ¿sale? Por eso se le llama omega 6. ¿Y cómo sería el omega 3? La posición de la doble ligadura estaría acá, ¿verdad? Y sería entonces un omega 1, 2, 3. Entonces, esos son los ácidos omega 3 y los ácidos omega 6, los famosos omega 3 y los omega 6, hacen referencia a la posición de la doble ligadura de la cola a la cabeza, ¿sale? Claro que ese ácido graso no es limitante de 16 átomos de carbono. Puede ser que esta cadena se alarga de 20 o de 25 átomos de carbono, ¿verdad? Un ácido graso largo. A lo que hace mención va a ser dónde va a estar la doble ligadura de la cola a la cabeza nuevamente, ¿verdad? Por eso se llaman ácidos grasos omega 3 o ácidos grasos omega 6. Y esos ácidos grasos son sumamente importantes porque, como mencionaba su compañera, te los dan para mejorar o para proteger tus pulmones, te dan a consumir estos ácidos grasos en cápsulas y no son más que el extracto de los aceites del hígado de bacalao, ¿verdad? O la famosa emulsión de Scott. Incluso hay unas marcas comerciales de aceites que ya están diciendo, tiene alto contenido en omega 3, tiene alto contenido en omega 6, ¿verdad? Ahora cada vez que escuches eso, te vas a acordar inmediatamente de la clase. A eso hace referencia. Muy bien. Entonces, continuamos. Ese es el grupo funcional que no vas a olvidar para que caracteriza a un ácido graso. Y aquí nosotros vemos diferentes formas de nombrarlos. Aquí, por ejemplo, un ácido graso de 12 átomos de carbono se llama ácido láurico. Esta es la forma con la cual se representa, ¿verdad? Hace rato
Carlos acertadamente nos decía cómo se escribía un ácido palmítico y aquí está, ¿verdad? Es este el ácido palmítico del cual hacía referencia Carlos. Esta es su fórmula general y esta es su fórmula condensada, cómo se puede expresar. Y pues ya aprendimos cómo se nombra un ácido graso, ¿verdad? 16 átomos de carbono, 0 insaturaciones. Aquí lo que sería correcto que trataras de recordar son los nombres, porque dependiendo del número de carbonos que conforman el ácido graso va a ser el nombre que nosotros podamos encontrar. Eso sería ahí lo importante. Esta es otra tabla que nosotros podemos usar. La que nosotros acabamos de ver habla de ácidos grasos de arriba de 12 átomos de carbono. Pero entonces, ¿cómo se nombran esqueletos de 4 átomos de carbono? Si tiene 4 átomos de carbono, se le llama ácido butírico. Principalmente se puede encontrar en la leche, ¿verdad? Y su otro nombre sistemático puede ser ácido butanoico. Su fórmula que ya aprendimos, que es la fórmula general, y este es un punto de fusión. Bien, entonces, antes de continuar, ¿alguien de ustedes me podría decir qué es el punto de fusión? Es cuando la sustancia ya se va a hervir. Cuando ya va a hervir. Bueno, ese sería el punto de ebullición. Es la temperatura a la cual un líquido pasa, bueno, una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. Y el punto de fusión será... De gaseoso a líquido. Perdón, perdón. De gaseoso a líquido. No precisamente. Ajá. No escuché a Máximo, pero puede escribirlo Máximo. Vamos cerca, vamos cerca. A ver, ¿quién da más? ¿Qué será el punto de fusión? El punto de ebullición es cuando una sustancia pasa del estado líquido al gaseoso. Si hablamos del agua, su punto de ebullición es entre 95. Es el ¿Será cuando sólido a pasa de líquido. un estado sólido a un estado líquido? Exactamente, ¿verdad? Es correcto. Esa es la respuesta. Entonces, el punto de fusión es cuando una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. Y vean, si se dan cuenta, quiere decir que la mayoría de estos ácidos grasos, a partir de 8 átomos de carbono a 24, van a estar en la naturaleza en estado, ¿qué decían? Jóvenes, ¿en qué estado? Son ácidos grasos saturados, no tienen insaturaciones. ¿En qué estado están los ácidos grasos saturados? Decíamos hace un rato. ¿Ustedes me hablaron del punto de fusión? ¿Sí, Betty? Chicos, 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 chicos. Los ácidos grasos saturados en la naturaleza están en estado Sólido. sólido, ¿verdad? Es correcto, Betty. La mayoría de ellos, y no por Líquido. decir todos, están en estado sólido en la naturaleza. Entonces, por eso tienen un punto de fusión al cual cambian su estado. La mayoría, si no llegase a estar en estado sólido, se van a encontrar en estado semisólido. Entre mayor número de carbonos haya en los ácidos grasos saturados, van a estar más en estado sólido, ¿verdad? Entre los ácidos grasos saturados. Y esas son las temperaturas en las que cambian su estado sólido a líquido, ¿verdad? Es correcto, va a costar más. Quiere decir que para que nosotros cambiemos el estado sólido a líquido, vamos a necesitar calentarlos. Y tiene explicación, ¿verdad? Las grasas, hay unas grasas vegetales que tienen en su composición varios ácidos grasos saturados, los tienes que calentar. En panificación se usan ácidos grasos o manteca vegetal que le llaman. No sé si han ustedes visto alguna vez la preparación de panes. Hay una manteca vegetal inca que le llaman. Viene en una bolsita azul y está en estado sólido. Entonces, esa en su composición va a tener muchos ácidos grasos saturados. Por eso se le aplica un calor para poderlo deshacer y para poderlo usar en la panificación. Y hay un ácido graso que, miren, para poderse fundir necesita menos 100 grados centígrados. Quiere decir que necesita una temperatura bastante baja, pero esa sería una excepción a la regla. Bien.
Tenemos los ácidos grasos insaturados, entonces ya aprendimos nosotros, este superíndice significaría la insaturación, y ve cómo se escribe la fórmula general. A diferencia del ácido graso saturado, acuérdate que poníamos en un paréntesis el CH2 y al lado la N era el número de carbonos de ese CH2, pero aquí tienes que poner en la insaturación en la que se encuentra, en qué carbono se encuentra esa insaturación de la estructura del ácido graso, ¿verdad? Bien, y ya aprendíamos nosotros por qué sería un omega 6. Sería por la posición de la doble ligadura contando de atrás hacia adelante. Es necesario, jóvenes, que recuerden la explicación de los omegas 3 y los omega 6, porque en un examen yo te puedo decir, dibuja la estructura de un omega 3 y tú tendrías que decir por qué es un omega 3, ¿sale? Tienes que hacerlo, entonces no lo olvides, apréndete esa parte de la nomenclatura para que la recuerdes. Bueno, encontramos acá el ácido oleico, el linoleico, el linolénico. El oleico, hasta hay una marca comercial por ahí que se llama oleico de aceite, si recuerdas, ¿verdad? Que es aceite de oliva. El ácido oleico se encuentra en el aceite de oliva, entre otros. Son mezclas de estos 3 aceites. Y estos son aceites esenciales. No los producimos, tenemos que consumirlos en nuestra dieta. Está también el ácido araquidónico, que cumplen funciones específicas en nuestro cuerpo, y hay otro por ahí que es el eicosapentanoico, ¿verdad? En fin, esta es la forma en la que se nombra. Y pues acá vienen las variantes, ¿verdad? Desde 16 átomos de carbono hasta 20 átomos de carbono. Su punto de fusión es muy bajo porque pues estos van a estar en estado. Si los ácidos grasos saturados hemos mencionado a lo largo de la clase el día de hoy, que en su mayoría se encuentran en el estado sólido, los ácidos grasos insaturados en su mayoría se encuentran en estado ¿Líquido? líquido, es correcto, ¿verdad? Por eso sus puntos de fusiones van a ser muy bajos, a diferencia de los otros ácidos grasos saturados que vimos, ¿verdad? Los insaturados están en la naturaleza en estado líquido. Pero bueno, por ahí hay otro lípido muy famoso que te lo cuantifican cuando te hacen una química sanguínea, ¿verdad? Son los triacilglicéridos. Estas estructuras comienzan a hacer o darle cierta complejidad a la estructura de un ácido graso o de un lípido más bien. Están conformados de un esqueleto de glicerol que tiene unido 3 ácidos grasos. Esta es una forma en la que se puede representar. Y esta es otra que me gusta porque me parece más clara su explicación. Este es un esqueleto de glicerol. En teoría esto sería el alcohol, ¿sale? Es una estructura alcohólica por los grupos hidroxilos. Pero bueno, el triacilglicérido se llama triacilglicérido porque en la naturaleza, aunque es un esqueleto de glicerol, está unido a ácidos grasos. Tú acabas de ver que existen ácidos grasos simples. Pues haz de cuenta que este esqueleto tiene aquí un ácido graso simple, otro ácido graso simple y otro ácido graso simple. Para ahorrarnos tiempo en la escritura de un triacilglicérido se le pone una R1 y con esto te ahorras escribir toda la cadena de los carbonos que ya hemos estado nosotros aprendiendo, ¿verdad? Entonces ese sería un ácido graso, otro ácido graso y otro ácido graso. La sustitución. Por eso se llama triacilglicérido, porque tiene un esqueleto de glicerol sustituido por ácidos grasos. Y esos ácidos grasos pueden ser o ácido graso saturados o ácido graso insaturado, ¿vale? Cualquiera de ellas. Entonces, ahora, ve lo siguiente, derivado de en qué carbono está la sustitución, o más bien si están sustituidos todos los carbonos, en todos los carbonos del glicerol por el grupo hidroxílico, el ácido graso, pues derivan nombres, ¿verdad? En este caso, si hay una sustitución, nada más, se llama monoglicérido. Si hay 2, es diglicérido, y si hay 3, triglicérido. Esa es la explicación. Entonces, cuando nos hacen un perfil de ácidos grasos, nos miden los triglicéridos. Yo les platicaba el día de ayer que lo normal es tener ciertos valores de triglicéridos y de colesterol. Cuando sobrepasamos esos límites es cuando ya vienen cambios que nos sugieren los médicos en nuestra dieta. Bueno, y las ceras.
¿Te acuerdas que decíamos ayer que las ceras se encuentran generando el brillo en las hojas, el plumaje en los animales? Dimos por ahí ejemplos también de que se obtienen de las abejas. La cera en la naturaleza no va a ser más que la unión de un alcohol con lo que sería un ácido graso. Y esta es la estructura de una cera. Aquí, por mencionar un ejemplo, se coloca el ácido palmítico, que ya vimos que es un ácido graso de 16 átomos de carbono. Pero en la naturaleza puede ser un ácido palmítico, puede ser un ácido estiárico, puede ser un ácido araquidónico, etc. La idea es que recuerdes que una cera, te puedo preguntar en tu examen, ¿cuál es la composición de una cera? Y la respuesta sería un ácido graso y un alcohol. Punto, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Y esta es la estructura. Y bueno, otra variante, el día de ayer hablábamos nosotros que existe una clasificación de lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Esta característica de los glicerofosfolípidos entraría en los insaponificables. Ya vienen siendo estructuras un poco más complejas, ¿verdad? De lo que hay. Esta sería su forma en la que se representarían. Pero bueno, ¿qué son los glicerofosfolípidos y los esfingolípidos? Al igual que un triglicérido, tendría el esqueleto de glicerol. Esta es la forma más básica de un glicerofosfolípido. Tiene 3 ácidos grasos, pero en esfingolípidos y glicerofosfolípidos, por así mencionarlo, decirlo, va a cambiar esa composición en las sustituciones. Puede ser que en el tercer carbono haya un grupo fosfórico y alcohol y le vamos a llamar glicerofosfolípidos. Si tiene esfingosina, un esqueleto de esfingosina, hay un ácido graso, un fosfato y colina, pues se va a llamar esfingolípido. Ve que por las sustituciones va a recibir diferentes nombres. ¿Son importantes? Claro que sí son importantes. Tanto glicerofosfolípidos como esfingolípidos principalmente van a estar en la membrana de la célula. Y ahí tenemos nosotros. Observa a continuación, este es un esqueleto de glicerol que nosotros podríamos decir que es un diglicérido, ¿te acuerdas? Lo único que cambiaría para poder nombrar a los glicerofosfolípidos es que en el tercer carbono del glicerol va a haber un grupo fosfórico y la X va a ser un grupo funcional variable que puede ser sustituido por algunos de los elementos de esta tabla, ¿sale? Que nosotros podemos encontrar. No me interesa que te lo aprendas de memoria, solo que sepas que pueden haber variantes importantes de una estructura química, ¿sale? Si yo te pusiera esta estructura base en un examen y te dijera qué es, tú me tendrías que responder un glicerofosfolípido. Y el tip que yo te podría dar, fíjate en la posición del fósforo porque eso te va a dar el nombre, ¿verdad? Glicerofosfolípido. Bien. Esa es otra forma de representarlo. Mira, aquí está el fósforo, ¿verdad? Y este es el radical X variable en esa estructura de glicerofosfolípido. Esta es su representación espacial que nosotros tenemos acá. Los esfingolípidos ahora varían, ¿verdad? Estos van a tener esta estructura o este esqueleto. No va a ser glicerol, se va a llamar esfingosina, B, y va a tener un ácido graso en el carbono 2. Y en el tercer carbono va a tener, en lugar de un fósforo, a diferencia de los glicerofosfolípidos, un oxígeno. Va a estar formando una especie de enlace de un oxígeno con un grupo funcional X que puede ser cualquiera de estos, ¿ve? Que son los que nosotros tenemos aquí. ¿Ok? Igual no necesito que te lo memorices, pero que sí lo intentes recordar, porque yo te puedo poner en un examen la estructura de esto, y si te pregunto a qué corresponde, tú me tendrías que responder que es un esfingolípido. Y apréndete la diferencia, ¿verdad? Este sería el esqueleto de la esfingosina y el ácido graso y este grupo que se puede sustituir. Está práctico de poderlo comprender. Bien. ¿Dudas hasta acá, muchachos? No, profe. ¿Seguros? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos?
Bueno, Nace en la parte que estaba mencionando de lo de omega, para identificar el omega 3 y 6. ujú, Sería nada más colocarlo en la estructura de la forma en que nos explicó, que sería de la cola a la cabeza, es correcto. y dónde iría el... Ah, bien, gracias. Es correcto, sí, sí, no, no, no hay de qué. Bien, bueno, vamos a regresar un poquito a los temas anteriores para recapitular la estructura química. Hablábamos de los esteroides, ¿se acuerdan? Y les decía que esa es una función importante en los seres vivos. Yo les hablaba de las feromonas, pero dentro de los esteroides no solamente están las feromonas, están también esteroles, dentro de los cuales se encuentra el colesterol, estigmasterol y ergolesterol. Esta es la estructura base de un esteroide. Yo les decía que eran estructuras anilladas. Ahí yo les hablaba de la funcionalidad, pero no hablábamos de estructuras. Tampoco quiero que se la memoricen, más que lo básico que ya vimos, ¿verdad? Los de los ácidos grasos simples, saturados, insaturados, los esfingolípidos, los glicerofosfolípidos, pero aquí no, pero sí recuerden, vean la complejidad. Y las sales biliares, también corresponden a esteroides las sales biliares. Las sales biliares son liberadas por el hígado para poder emulsificar las grasas en el proceso de digestión y son muy importantes. También las hormonas esteroides, que son las feromonas, que eran las que habíamos comentado antes, porque son señales celulares, inducen a que se realicen ciertas reacciones químicas en nuestro cuerpo. Esa es la importancia de ellos. Pero de esta transparencia, lo que estamos recapitulando es la estructura compleja de los esteroides. Y aquí tenemos nosotros las partes en las que pueden estar presentes los esteroles, principalmente colesterol, los esteroles, el estigmasterol, del cual ya hablábamos. Y ya decíamos que no solamente eso va a haber, también esfingolípidos, glicerofosfolípidos, etcétera, ¿verdad? Triacilglicéridos, es todo, va a ser una mezcla dentro de lo que es la membrana, ¿verdad? Todos esos son los lípidos. Nada más, como datos curiosos, vamos a ver las estructuras químicas. En este caso es la estructura del famoso colesterol. También va a tener su parte hidrofóbica. ¿Qué decíamos que se hace referencia o a qué se hace referencia cuando decíamos hidrofóbico, jóvenes? ¿Recuerdan? ¿A que resiste el agua? Muy bien, que no tolera el agua, ¿verdad? Dice su compañero que hace resistencia al agua. Sí, acuérdate de lo que significa una fobia, ¿verdad? Una fobia está mal dicho, pero se los comento porque es la forma en la que siento que lo pueden relacionar fácil. Una fobia es un temor a algo y hidrofóbico sería como alejarse del agua, ¿verdad? Es una parte hidrofóbica va a ser aquella que se va a alejar del agua, que no va a entrar en contacto del agua. Entonces, tiene su parte hidrofóbica el colesterol, ¿sale? Esa es la parte que se aleja. Bien. Y vean acá ustedes esa estructura de lo que correspondería al esteroide. Este es un esteroide, no se especifica el nombre del esteroide, pero en su composición básica está el cuerpo del colesterol, que sería este por acá, ¿verdad? ¿Sale? Y tiene por acá un radical extra. Les vuelvo a repetir, no, esta estructura no es para que la memoricen, pero sí para que recuerden la complejidad de la estructura que deriva de un lípido, ¿verdad? De la cual estamos hablando. Y al menos esta, que es del colesterol básica, pues tratarlo de relacionar porque es importante. Es muy nombrada es por los daños que puede llegarnos a originar. Por ahí mencionan un colesterol malo y un colesterol bueno, pues lo vamos a ir comentando en las siguientes clases. Este es el estigmasterol, que se encuentra principalmente en las plantas, el ergosterol. Ese es el ácido biliar, para que ustedes lo recuerden en estructura química, ¿verdad? El esqueleto base es un colesterol, véanlo, varían sus posiciones en los radicales, pero es similar. Entonces, imagínate que la ruta de síntesis de los ácidos biliares, pues, guarda estrecha relación con la síntesis del colesterol, ¿verdad? Si antes le teníamos temor a ese nombre porque era sinónimo de una enfermedad, de ahora en adelante tenemos que aprender que el colesterol o la estructura del colesterol es importante por las funciones que se cumplen en nuestro cuerpo y porque es un esqueleto que es base de otros
sustancias importantes para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Y las hormonas esteroideas, por ejemplo, esta es la testosterona, el cortisol. El cortisol es una hormona que se genera cuando nosotros estamos en procesos de estrés, ¿sale? Hay una liberación muy alta de lo que sería el cortisol. Los isoprenoides, hablábamos, ¿te acuerdas que decíamos que los isoprenos son los que confieren esa característica aromática en las plantas? Pues esta es la estructura de un isopreno y su ruta de síntesis tiene que ver con los lípidos. Es la estructura de un isopreno. Y estos son ejemplos ya de isoprenoides más complejos. Decíamos que las vitaminas son lípidos y esta es la vitamina E, B. Cada estructura que se secciona acá entre puntitos, si lo alcanzas a ver, corresponde a una porción de un isopreno. Este es un isopreno, otro isopreno y aquí otro isopreno. Los isoprenos son estructuras químicas que tienen 5 átomos de carbono como base y esta es una estructura de la vitamina E. ¿Por qué son importantes las vitaminas? Acuérdate que son cofactores enzimáticos de las reacciones químicas para una enzima. Decíamos del tema de proteínas que aunque estuviese la enzima, pero si no tiene la enzima A su cofactor, no va a poder funcionar. Por eso es importante que consumamos vitaminas. Esta es la vitamina E, esta es la vitamina K, ¿verdad? Y pues aquí hay más ejemplos de las sustancias aromáticas que derivan del isopreno. Cuando los isoprenos se unen, pueden ciclarse y pueden generar otras estructuras. Acá tenemos, por ejemplo, el limoneno, el citronelo. ¿Sabes? El citronelo es característico. Cuando hueles la canela, ese olor de la canela es citronela o citronelo y deriva de un isoprenoide. Entonces, cada vez que huelas la canela, acuérdate que estás oliendo citronelo. El mentol es otro isoprenoide que corresponde a un monoterpeno, le llamamos porque ya es característico. Esto es de otros temas, pero necesito que lo recuerdes. El mentol le da esa característica aromática a la menta, ¿sale? Entre otros. Entonces, ve la naturaleza tan amplia de los lípidos.